Nos encontramos aquí en el Palacio de Carondelet, en el Salón de Banquetes. Dialogaremos en los siguientes minutos con el doctor Ali Rodríguez Araque. Él es el secretario ejecutivo de UNASUR. Reemplaza a María Enma Mejía. Se encuentra ya en la capital ecuatoriana, fue posesionado esta semana allá en Bogotá, se ha entrevistado con el presidente de la República, Rafael Correa, y sin duda es importante conocer algunos detalles, los desafíos de UNASUR, esta institución tan importante para los pueblos de Sudamérica. Ali Rodríguez Araque tiene una trayectoria muy importante. Él ha sido, entre otros cargos, político, abogado, diplomático venezolano, ex ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela, ex secretario general de la OPEP, ex presidente de PDVSA, ex canciller de la República, ministro de Economía y Finanzas, embajador de Venezuela en Cuba. También fue líder guerrillero comunista hace algunos años y tiene mucho para contarnos en esta circunstancia. Bienvenido una vez más al Ecuador. ¿Cómo se siente ya acá en nuestro país, en la capital ecuatoriana? Muy feliz de estar aquí en un país hermano. Para nosotros Ecuador no es tierra extraña, forma parte de la gran nación que estamos buscando ahora materializar, el viejo sueño de nuestros libertadores, de Bolívar, de Sucre y de todos los demás libertadores. Se cumplió una fase muy importante, que fue establecer las bases institucionales de UNASUR, incluso ya comenzar a colocarlos en el escenario internacional, pero ahora se trata de definir los grandes objetivos estratégicos y el plan que debe acompañarlo. Usted tiene una trayectoria, como hemos dicho en pocas palabras, una trayectoria dilatada, que ha mezclado lo político, lo diplomático y lo técnico también. Esto al servicio de UNASUR, que es una institución eminentemente política, ¿cómo lo pondrá en ejecución? Bueno, todo ese aprendizaje que uno ha tenido desarrolla ciertas capacidades, no todas, porque yo no pienso que esto no es problema de una persona, es producto de equipos y particularmente de países, son 12 países que están integrados en UNASUR. Se trata de reunir las mejores capacidades que tengamos allí para poder alcanzar los logros, los enormes logros, en un momento muy propicio como el que está viviendo esta región. El mundo está en crisis, la región ha mantenido una situación incluso de crecimiento este año menor, porque de alguna manera la crisis nos va a afectar, pero sin duda que tiene un descomunal potencial con el cual alcanzar mayor gravitación en el escenario mundial. Y a eso quería entrar de inmediato en esa consideración. Efectivamente, América Latina está viviendo un momento muy importante. Pese a la crisis de Europa, pese a la crisis de Estados Unidos, América Latina tiene todavía un crecimiento muy importante. ¿A qué factores atribuye usted esta estabilidad política, primero, económica después y social, por supuesto, en América Latina? En primer lugar, a un factor político. La región ha ido superando cada vez más los fortísimos lazos de dependencia que limitaban enormemente explotar sus potencialidades. Ya ha logrado un grado de independencia importante, no completo, porque, por ejemplo, la defensa de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, que es el mayor potencial de que disponemos, implica un problema de soberanía, y ha implicado en el pasado grandes condicionamientos. Ahora estamos en el proceso de rescate. En varios países ha ocurrido eso, ocurrió en Venezuela, ha ocurrido en Ecuador y sigue ocurriendo en muchos otros países de la región. Ahora, el gran reto es que lo hagamos conjuntamente, porque hay una disputa muy fuerte en ese orden. Es decir, si uno sintetiza los grandes conflictos que hoy se escenifican en el mundo, uno observa cómo hay un gran conflicto entre el capital y los otros dos factores productivos, que es tierra y trabajo. El ajuste que se está haciendo en Europa es a merced de millones de trabajadores, así como en menor medida, pero nada despreciable, está ocurriendo también en los propios Estados Unidos de Norteamérica. En el caso nuestro, las tendencias son, por ejemplo, a superar la precarización del trabajo, a la tercerización. Aquí en Ecuador tengo entendido que se tomaron medidas en esa dirección. Así es. En Venezuela lo se estamos eliminó haciendo. la tercerización y todos los trabajadores ya tienen su trabajo estable, digamos. Sí, entonces eso está en el ABC de una política que coloca, como tiene que ser la de UNASUR, al ser humano en el centro, en la motivación, en el alfa y el omega de cualquier plan, de cualquier política.
Muchas veces se ha hablado de que cuando se crean nuevas entidades, nuevas instituciones representativas aquí en América Latina, los resultados y los pasos son muy pocos. Se queda simplemente en el papel, en una declaración de principios, pero no se legisla o no se toman decisiones directas y fuertes que puedan apoyar al ser humano, que es lo principal para la sociedad. Pero la clave está en que diseñemos una estrategia que establezca las bases materiales en las cuales se va a soportar el proyecto político. Porque de no ser así, vamos a estar repitiendo lo que criticaba Bolívar en sus tiempos, cuando decía que se habían construido repúblicas aéreas. Vamos a construir, no sé si fructificará la idea de Bolívar de una federación de repúblicas o una nación de repúblicas, pero eso tiene que tener un soporte material que le dé peso específico a la región en el escenario mundial y le sirva de soporte a la construcción del gran edificio político. Por ejemplo, yo he mencionado el tema de los recursos naturales. Vivimos el absurdo de estar exportando materias primas con bajo valor agregado y al mismo tiempo exportar capitales para que vayan a servir a la actividad especulativa del capital financiero en los países del norte. Con muy pocos réditos para los países. Efectivamente, y entonces los créditos que nos dan son con altos rendimientos. Es un problema porque siempre nos aplican un componente de riesgo país. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es la experiencia que vivimos. Bueno, entonces se trata de trazar un plan de industrialización de los recursos naturales conforme a un orden de prioridades, de establecer un sistema de intercomunicación, de conectividad, de establecer, por ejemplo, un trazado ferrocarrilero que permita el transporte de bienes y personas, resolver el gravísimo problema que tenemos en la intercomunicación aérea y el transporte de productos que está creciendo en el mercado intrarregional, pensar en la expansión del mercado de UNASUR, porque sin la expansión del mercado interno es imposible despegar con fuerza hacia afuera. Esa es la experiencia de todos los países que han despegado hacia afuera exitosamente. Hay que difundir la idea de UNASUR y el para qué de UNASUR. Por eso los medios tienen una importancia muy grande en este sentido, pero no solo los medios, sino también las comunidades, los distintos sectores sociales. De manera que hay un conjunto de iniciativas, de actividades que hay que incorporar en la nueva planificación. Usted ha identificado uno de los factores que son importantes para la estabilidad en América Latina, lo político. Recuerde usted que en los años 80 se vivía bajo el consenso de Washington, los años 70, en donde se explotaban los recursos naturales, todos los recursos, los grandes beneficios iban fuera de los países. Ahora se está hablando de una nueva política, de un nuevo consenso, pero ahora sin Washington. Un poco será ese el eje político que va a tomar UNASUR, pese a que existen países de distintas ideologías políticas aquí mismo en América del Sur. Uno nunca puede estar en desacuerdo con los consensos, pero la base del consenso es que sea en condiciones de igualdad. Cuando una gran potencia negocia con países en situación de fragmentación y negocia bilateralmente con esos países, le es muy fácil imponer sus condiciones. Si esas negociaciones se hacen en bloque, a la larga incluso es conveniente, no solamente para la región, sino el caso mencionado de Estados Unidos. Pensemos por un momento en un vastísimo desarrollo industrial de esta región que genere una masa de bienes y servicios que se ofrecen a necesidades, a requerimientos del norte, pero a la inversa se convierte en un gran demandante también de bienes y servicios. Es una estrategia que no tiene sino méritos, sino virtudes, y que a la larga terminará conveniendo también para los países del norte. Deben entenderlo. Pasará mucho tiempo porque hay una especie de inercia de dominación, pero que puede ser dominada y controlada en la medida en que haya unidad. Antes de hablar ya de los temas específicos de la institucionalización de UNASUR, quisiera abordar dos temas políticos más. El uno tiene que ver con la UNASUR y con la CELAC,
que ha sido otra institución creada justamente después de lo que significó el Grupo de Río y los pocos avances que se dieron en algunos países de América Latina. Ahora estamos con la incertidumbre, al menos los países que viven procesos políticos diferentes, de saber qué va a pasar con la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es su criterio respecto a este punto y respecto también a lo que significa un apéndice, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, muy criticada por algunos países de América del Sur? Mira, ni UNASUR ni CELAC surgen contra la OEA u otras organizaciones. Esas organizaciones nacieron después de la guerra, cuando se inicia la Guerra Fría, obedecían a los intereses de las potencias y particularmente de la potencia dominante en Occidente, pero los tiempos han cambiado como acabamos de comentarlo, de manera que si no sufren las transformaciones y adoptan las nuevas realidades políticas que se viven hoy en el mundo y particularmente en la región, están condenadas a desaparecer. Tienen que transformarse para poder cumplir su rol político. Y esas son organizaciones principalmente para cumplir un rol político. De UNASUR estamos hablando de otra cosa. Cumple un rol político importantísimo, pero cumple otro rol que es el de la Unión, que implica también, insisto, en crear nuevas y potentes bases materiales para conquistar la felicidad de nuestro pueblo, colocando al ser humano, como insisto, en el eje, en el alfa y omega de este proyecto. Recibirá una institución que ya tiene un Consejo de Salud, que tiene un Consejo de Desarrollo Social, Infraestructura y Planeamiento, Educación, Cultura, Innovación, un Consejo de Defensa, Economía, Energético, Electoral, entre otros. Es decir, tiene una vastísima institucionalidad dentro de la UNASUR. ¿Cuáles son los grandes desafíos, los grandes pasos que usted tiene que dar para volver mucho más vigorosa esta institución? Sí, hay varios problemas, una gama de problemas que hay que atacar. Una es la estrategia y los objetivos y el plan, pero están problemas relativos, por ejemplo, a cómo vamos a hacer el tratamiento de esta situación de la precarización del trabajo. El gran tema que es la eficaz defensa de la soberanía de nuestros países, en un momento en que hay crecientes conflictos en otras regiones del mundo y que nos preocupa que puedan venir hacia la región. De manera que esto es un problema que se coloca en primer lugar, el problema de impedir la intervención de fuerzas externas en los procesos internos de nuestros países. Por ejemplo, nosotros vamos a un proceso electoral en Venezuela el 7 de octubre y yo creo que debe concitarse un esfuerzo común entre todos los países para frenar cualquier intento de intervención externa en los asuntos internos venezolanos. Acá tenemos en febrero de 2013 también un proceso electoral que igual será muy mirado por el mundo. Sí. Entonces, es mucho mejor que se haga en conjunto, porque eso le interesa a todos nuestros países, el respeto a la soberanía, todo lo que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas como principios de obligado cumplimiento, pero particularmente estos dos principios que estamos mencionando, que están en la orden del día. Porque en esto, doctor, ha habido experiencia. Usted recuerda el golpe en Honduras al presidente Zelaya, Claro. El intento del golpe al presidente Chávez, al presidente Correa, al presidente Evo Morales. Entonces ya hay algunos antecedentes que han sucedido aquí en América del Sur. Sí, hay una evidente inclinación a ciertas posiciones que no son equilibradas, no son equitativas y en consecuencia no cumplen el propósito teórico para el cual son constituidas esas instituciones. De manera que las nuevas realidades van a imponer cambios o la desaparición de esas instituciones. También usted tiene a su cargo, va a tener a su cargo otras instancias técnicas de UNASUR, estratégicas, el gobierno de salud, controversia de inversiones, es decir, hay una real institucionalidad que le va a permitir tomar decisiones muy ejecutivas, pero también políticas. Usted sabe que la Secretaría tiene que estar en línea con las decisiones que toman las máximas autoridades, que son el Consejo de Presidentes y Jefes de Estado, el Consejo de Cancilleres, de manera que las políticas se elaboran allí, independientemente de que la Secretaría General contribuya a eso, es fundamentalmente un órgano de ejecución, de manera que tiene que haber una perfecta coordinación, además con la Presidencia pro tempore, que resume las decisiones de Jefes de Estado y también de Cancillerías.
Entonces, en esta especie de acuerdo que hubo, recordemos que el primer presidente fue Néstor Kirchner, sí. que lamentablemente falleció y que dio lugar a esta especie de un año con María Mejía y un año con Ali Rodríguez. ¿Usted cree que será el tiempo suficiente para cumplir No, con estas metas? es muy breve. En un año uno lo que puede hacer es encaminar la definición de las políticas, de los planes, algunas iniciativas, porque es necesario tener algunas victorias tempranas que evidencien lo beneficioso que es el proyecto para, sobre todo, las comunidades, pero para la sociedad en general. Entonces, hay que trabajar muy intensamente, a paso acelerado, para poder en un año poder cumplir ese propósito por lo menos. ¿Cuál es su criterio de la gestión de María Mejía? Fue una excelente gestión en el sentido de que se establecieron, como ya lo comentamos, las bases institucionales y cierta presencia también más allá del ámbito específico de UNASUR. Por ejemplo, ya nosotros estamos como observadores en las Naciones Unidas. Yo debo estar presente en la Asamblea en septiembre. Allí tenemos voz, aunque no tenemos voto. Es decir, que se cumplió una fase importante. Pero ahora se trata ya de definir con mayor precisión, es decir, las estrategias, el plan, y comenzar la fase inicial de esa estrategia y de ese plan. Eso quiere decir entonces que la institucionalidad de UNASUR es un hecho y es un organismo reconocido, Sí. no solamente en nuestra zona, sino en todo el mundo. ¿Sí? Ya incluso, por ejemplo, por las próximas elecciones en Venezuela, irá un grupo de observadores del Consejo Electoral de UNASUR. Ese es un paso de avance muy importante. Ahora, yo quisiera hacer un comentario, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos cerrando ya. Muy bien. Creo que hay una oportunidad muy grande. Hay la experiencia de anteriores intentos de integración, que yo creo que, entre otras razones, fallaron porque no tenía una base material de sustentación. Es el tema principal que yo particularmente estoy abordando en este momento y intercambiando con los restantes miembros o con todos los miembros de UNASUR. Creo que tenemos un futuro muy promisor por delante, pero se trata de que la población que compone todos nuestros países esté ganada para la idea y le dé soporte, porque tiene la gran virtud también de ser la unidad en la diversidad. No es imperativo que todos pensemos igual ni que actuemos igual, pero que concurramos en el beneficio colectivo para todos nuestros pueblos, porque al fin y al cabo se trata de alcanzar eso que ha expresado Bolívar, creo que de manera muy bien, la mayor estabilidad social y la mayor suma de felicidad para nuestros pueblos. Doctor, muy gentil por atender al ciudadano. Muy amable. Gracias. Ali Rodríguez Araque es el nuevo presidente ejecutivo de UNASUR. Él está ya en el cargo, fue, como ustedes conocen, posesionado en Bogotá en reemplazo de María Mejía. Ha visitado al presidente de la República, Rafael Correa, y sin duda nos ha dado a conocer en este breve diálogo cuáles son sus grandes desafíos y cómo encuentra y cómo recibe la UNASUR. Hacemos una pausa, vamos a retornar con más información aquí en El Ciudadano.